Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan a través de este canal. Estamos en el estudio de la lección de escuela sabática y para esta semana, lección número 8, en los Salmos, primera parte. Y para hoy lunes 19 de mayo nos toca en el Monte Sión. Y vamos a meditar algunos consejos que nos da Salmo, que nos ayudan a entender un poco, como bien lo dice el autor de la lección, algunos capítulos también del libro de Apocalipsis, en especial el capítulo 14. Pero no lo podemos hacer sin antes pedir la bendición de Dios, para la cual yo les invito, hermanos, ahí donde se encuentra, a inclinar su rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos permite de poder meditar en su palabra. Bendiga su consejo, por favor. Que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos entender, comprender a perfección lo que usted nos está diciendo. Quede con nosotros y bendiga el estudio. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, en el Monte Sión, dice, para hoy lunes 19. Y para esto me gustaría retomar algunos párrafos que están en la parte del día sábado, que se dan en la introducción de la lección, y el autor de la lección comienza diciendo que como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados, dice, a buscar en los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento, para entender, dice, qué representa. Muy bien, ya que el título para hoy es el Monte Sión, pues en algunos salmos que vamos a meditar en esta mañana, pues allí se menciona el Monte Sión. Otra parte de la lectura que dice que una lectura atenta de los salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe, dice, la hora final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Interesante. Ahora vamos entonces a lo que es el Monte Sión y comenzamos este día pues con lo mismo que el autor de la lección dice, que en Apocalipsis 14 encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el Monte Sión. Eso es lo que Apocalipsis 14 explica. Este se encontraba, dice, parte de información al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén. Y dice que era considerado la senda del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también, dice, a ser identificado como el Monte Sión. Otro dato interesante. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta, dice, en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas claves de Apocalipsis. Gracias al Cordero, dice, el pueblo de Dios está en el Monte Sión. Bien, para entender un poco entonces, vamos a lo que nos toca leer en esta mañana. Salmo 15, 5 versículos nada más, lo leemos y después leeremos quizás algo otro más del Salmo 24 y Apocalipsis 14 del 1 al 5, que también está la lectura. Leo Salmo 15 que dice, interesante porque prácticamente este salmo acá dice que es un salmo escrito por David y prácticamente David lo que hace es una pregunta. Y el Salmo 15:1 comienza de la siguiente manera y dice, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad. Póngale cuidado. El mismo David contesta, el que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo, el que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor,
El que cumple, dice, su promesa, aún en su prejuicio. El que no presta dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace cosas, el que hace estas cosas no caerá jamás. Muy bien, se pone interesante la lectura y ahí en el Salmo 24, siempre Salmo de David, nuevamente David vuelve y hace nuevamente la pregunta. Voy a omitir los versículos 2 y 1 y 2 y pasaremos directamente al versículo 3, que es donde David nuevamente hace la pregunta que dice: ¿quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién estará en su santuario? Hace otra pregunta acá y dice: eh, el limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad, ni jura, dice, con engaño. Este recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios, su Salvador. Bueno, la lectura es todo el Salmo y aquí pues sí son 10 versículos, usted puede leer el resto. Lo interesante es que viene la pregunta, como dice acá en la lección, donde David hace una pregunta, dice, de suma importancia: ¿quién residirá en tu santo monte? Y, y el autor de la lección pues hace la pregunta y dice que comparemos con Apocalipsis 14, del 1 al 5, donde está también la lectura ya del pueblo remanente, del pueblo de Dios remanente, que es el que está descrito acá en Apocalipsis 14. Y Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Muy bien. Aquí, como dice también nuestra lección, y ha escrito el autor de la lección, y aquí prácticamente allá en los Salmos David hace una pregunta, y prácticamente aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis se le está contestando esa pregunta a David. Por eso dice: entonces miré y vi el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Oiga bien, y veamos las características de este pueblo que acompañaba al Cordero. Que tenían, dice, el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Versículo 2: y oí una voz del cielo como el estruendo, dice, de muchas aguas, como el estampido, dice, de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido, dice, de arpistas que teñían, dice, sus arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender, dice, ese cántico, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, oiga bien, características prácticamente parecidas a las que David mismo contestaba la pregunta: ¿quién iba a estar de pie entre el monte Sión? Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no se halló engaño, porque son sin mancha. Bueno, ahí está prácticamente la respuesta o una respuesta parecida, diría yo, a la que David mismo da en el Salmo 15. Pero bien, la descripción, como dice el autor de la lección, de aquellos a quienes se les permite estar en la presencia de Dios, según los Salmos 15 y 24, representan, dice, una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de nosotros, dice, puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Parece que como que el autor de la lección nos pone en problemas, ¿no? Porque como que nos dice, pues ninguno cumple. Y
Y allá en el Salmo dijo el siervo David, y en Apocalipsis leemos pues las características de los quienes van a estar de pie ante el monte Sión. Dice que ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. Bueno, posiblemente tenga razón. No podemos decir, no, como dice un refrán, vaya, de esta agua no beberé, porque queda lo más seguro es que más luego la beba. La Biblia dice que enseña que si decimos también que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Bueno, y eso es una gran verdad que el apóstol Juan nos dice en primera de Juan 1:8. Apreciado hermano, ¿por qué estoy prácticamente leyendo esto de lo que la lección nos da? Pareciera de que esto como que es imposible. Y que como el autor de la lección dice, la única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar de pie sobre el monte Sión. Y esto sí es una gran verdad. Son sus méritos. Pero yo aquí le agregaría tal vez lo que no se agregó a la lección, pero son sus méritos, pero también usted tiene que demostrar que quiere estar con el Cordero en el monte Sión, de pie en el monte Sión, y debe de hacer también sus méritos propios para poder estar. Aunque el Cordero dice, no es mencionado en esos dos salmos de David, aparece en la descripción de Apocalipsis 14. Muy bien, ya lo leímos. De la impresión de Apocalipsis 14 dice, respondiera a la pregunta de David, ahora que el Cordero de Dios ocupa su lugar legítimo en el monte Sión. Muy bien, ¿quién es el que podrá estar de pie ante el monte Sión? Pues bueno, la respuesta está en Apocalipsis 14, el Cordero y 144,000, que como su descripción lo dice ahí en Apocalipsis, no se contaminaron, son fieles, se mantienen firmes y no se ha hallado, dice en ellos, maldad, dice unas versiones. Acá decía, no se ha hallado mancha en ninguno de ellos. O sea, de que cuando se presentan al Cordero, se presentan correctamente. Podríamos, dice sin mancha, podríamos ponerle en vez de sin mancha, sin pecado. Entonces, mis apreciados hermanos, eso es parte de la preparación de este grupo especial que llevan, dice su nombre, el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. Y aquí hay mucho que explicar. Lastimosamente, no se puede uno meter a profundizar la explicación porque como que se distorsiona un poco la siguiente parte de la lección, pero hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero por si surge esa duda de cuál es el nombre del Cordero y de su Padre, dice en la frente, simple y sencillamente este grupo es especial por eso, sin mancha, como dice Apocalipsis, porque el nombre de su Padre y del Cordero en la frente representa el carácter de Jesús en la vida de cada uno de estos 144,000, que valga también la pena eh, recordar que es un número simbólico, ¿verdad? Será mucho más, es lo que nosotros creemos y pensamos como adventistas. No solo van a ser 144,000. Muy bien, mi apreciado hermano, en esta mañana, piensa en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado. ¿Por qué aún con esas promesas, dice, seguimos sin estar a la altura del ejemplo perfecto de Jesús nos ha dado? ¿Y por qué necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro? Bueno, el por qué seguimos como seguimos es una parte interesante, muy importante de tocar, que da y explicar más en su momento, en la lección, quizás en la iglesia. ¿Por qué realmente seguimos así? ¿Por qué no vemos más consagración, más entrega a las cosas de Dios? ¿Por qué no se ve más espiritualidad en la vida de cada hija e hijo de Dios? Bueno, hay mucho, como decimos, mucha tela que cortar acá, y sería bueno que algunos meditáramos, pensáramos en eso y analizáramos cuál es el problema. ¿Será que el problema es de Dios o es mío? Que Dios te bendiga
en esta mañana, en mi deseo y oración.